Antes de profundizar en los productos concretos que podemos elegir para financiar nuestra empresa, quiero compartir contigo algunas sugerencias útiles y ponerte alerta de algunas fallas habituales, para que puedas evitarlas. Antes de hacer nada más, identifica las necesidades de financiamiento. El proceso completo sigue estos pasos. Primero, anticipar las necesidades futuras de financiamiento. Segundo, identificar las causas de tales necesidades. Tercero, determinar la estructura óptima de financiamiento, lo que te permitirá seleccionar los productos de financiamiento más adecuados para las necesidades específicas de tu empresa. De esta manera, podrás comenzar con anticipación diálogos más acordes con los financiadores y evitarás que los negocios actuales y planeados de tu empresa sean afectados. Observa unos momentos el esquema que recoge ese proceso. En general, inclínate a determinar una estructura de financiamiento conservadora, un nivel de endeudamiento conservador, ya que suele contribuir a un más exitoso acceso a financiamiento, especialmente en el de deuda. Además, aplica las teorías y consideraciones especiales en la determinación de la estructura óptima de financiamiento. Recuerda que debes volver a evaluar la estructura de financiamiento en ocasión de nuevas necesidades de financiamiento y antes de considerar un pago de dividendos. También ten presente que es posible evitar un incremento del financiamiento externo total y del ratio de endeudamiento ante un aumento de ventas. Y por último, tómate tu tiempo para considerar las ventajas y desventajas del endeudamiento de deuda y de capital. Una vez concretado el financiamiento seleccionado, revertir la decisión no es fácil ni prontamente posible, o imposible. ¿Y cuáles son las fallas típicas? Analicémoslas junto a sus consecuencias. La primera falla es recibir financiamiento con anticipación y/o monto superior al necesario. ¿Por qué es una falla? Muy sencillo. Porque resultará en costos redundantes para tu empresa. La segunda falla es no desarrollar proyecciones financieras adecuadamente en una planilla de cálculo. Esto provocará la incorrecta estimación de las necesidades futuras de financiamiento, como también del plazo y esquemas de amortizaciones adecuados en el caso de un financiamiento de deuda. Otra falla habitual, la tercera en nuestro análisis, es elegir financiamiento de largo plazo por las dudas. ¿Qué consecuencias tiene? Obtener un financiamiento de largo plazo para financiar necesidades de menor plazo también puede resultar en costos innecesarios para tu empresa. A menudo, empresas se sienten atraídas a elegir un financiamiento de largo plazo a pesar que las necesidades son de menor plazo, para asegurarse la existencia de financiamiento en el futuro en la eventualidad de que sea necesario. Como cuarta y última falla está la de sobreendeudar la empresa. A menudo, empresas en crecimiento sobreestiman el crecimiento futuro de la generación de fondos, financiando sus compras en activos fijos con excesivo financiamiento de deuda. Aprovecha estas recomendaciones y precauciones para no caer en errores habituales en el financiamiento de tu empresa.